Alejandro había vivido toda su vida en Oaxaca, una ciudad donde el pasado y el presente coexisten en las viejas construcciones, en los mercados abarrotados y en las calles adoquinadas que parecían guardar secretos oscuros en cada rincón. Tras una serie de tragedias personales, la muerte de su madre y el final de una relación de 5 años, sintió que la soledad y el dolor lo consumían. Decidió escapar de todo, buscar un refugio donde pudiera perderse entre sombras y recuerdos, lejos de cualquier vínculo con su vida anterior. Fue en una de esas tardes grises en que la lluvia cubría el centro histórico de la ciudad, cuando sus ojos se posaron en un edificio colonial que apenas podía sostener su fachada envejecida. Un cartel colgaba de la entrada: se renta departamento. Alejandro se acercó y tocó la puerta, solo para encontrarse con un anciano de aspecto cadavérico, sus ojos opacos y vacíos y su sonrisa una mueca hueca, como si el peso de siglos de secretos oscuros colgaran sobre su espalda encorvada. «Es un lugar tranquilo, joven, perfecto si buscas paz», le dijo el anciano, sin que sus palabras transmitieran el menor indicio de paz. Alejandro observó el lugar. Parecía haber sido una obra de arte en otro tiempo, con paredes altas y molduras decorativas que ahora estaban cubiertas por moho y sombras. Había algo inquietante en ese espacio, pero el precio era increíblemente bajo, y Alejandro sintió que era una señal, una oportunidad para escapar de la vida que había dejado atrás. Mientras el anciano lo guiaba por el pasillo oscuro, Alejandro notó una puerta al final del corredor. A diferencia de las demás, esta estaba cerrada con un candado pesado y oxidado, un artefacto de hierro que parecía tan antiguo como el edificio mismo. La puerta exudaba una energía densa y fría, como si algo oscuro estuviera atrapado detrás, esperando en silencio al acecho. «¿Y esa puerta?», preguntó Alejandro, señalando el candado. El anciano lo miró con una serenidad perturbadora. Sus ojos, hasta ese momento apagados, se encendieron por un breve instante con un brillo que Alejandro no pudo interpretar. «Esa puerta no debe abrirse jamás. No importa lo que escuche, no importa lo que crea ver, no la abra». Su voz se había convertido, parecía otra persona. La advertencia lo dejó inquieto, pero intentó ignorarla. Pensó que el anciano solo quería asustarlo, tal vez con alguna superstición local. Firmó el contrato y se mudó esa misma semana, buscando en esas paredes antiguas un refugio de paz. Pero lo que no sabía era que detrás de la advertencia del casero se escondía una historia oscura y macabra. Años atrás, aquel anciano había sido un hombre ambicioso y codicioso, que deseaba tenerlo todo: riquezas, poder y una larga vida. En su juventud, escuchó rumores sobre un ritual oscuro, un pacto que podía concederle sus deseos. Una noche de luna nueva, se adentró en una cueva abandonada, donde, según los mitos locales, habitaba un demonio que otorgaba favores a quienes estaban dispuestos a pagar el precio. Entre murmuraciones y rezos prohibidos, invocó a la entidad. Fue entonces cuando, en medio de un aire pesado y viciado, apareció ante él una sombra sin forma definida. Una figura envuelta en penumbra, con ojos rojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Era Amón, el demonio de la codicia. Le ofreció exactamente lo que buscaba: riquezas ilimitadas y una vida larga. Sin dudarlo, el hombre aceptó el pacto, pero pronto comprendió el terrible precio de su codicia. Su familia comenzó a odiarlo sin razón aparente. Su esposa lo dejó, sus hijos se alejaron, y los amigos que alguna vez lo rodearon desaparecieron poco a poco. Su vida se llenó de soledad, y aunque tenía la riqueza que siempre había deseado, estaba atrapado en un cuerpo débil y enfermo, marcado por una fatiga constante que le impedía disfrutar de cualquier placer. La enfermedad lo consumía lamentablemente y lentamente, y sus días se convirtieron en un infierno en vida, donde cada segundo parecía una eternidad. Desesperado y consciente de que le quedaban décadas de sufrimiento, invocó nuevamente al demonio. Apareció la misma figura oscura, observándolo con desprecio, disfrutando del dolor de su presa. En medio de una agonía profunda, le imploró una solución, una forma de reducir los años de tormento que aún le restaban. El demonio le ofreció un segundo trato: le concedería reducir su pena en la tierra por cada alma que pudiera entregarle. A cambio, debería atraer a personas que, por su propia curiosidad, se acercaran a la puerta sellada y se internaran en la oscuridad que habitaba en el cuarto al final del pasillo. La condición era clara: no podía engañar a sus víctimas. Debían ser ellas quienes, por su propia voluntad, se adentraran a la habitación. Solo entonces cada alma consumida reduciría un poco el sufrimiento que le quedaba en vida. El anciano aceptó, y el demonio y sus sirvientes, una legión de criaturas malévolas y hambrientas de almas, se instalaron en esa habitación maldita. Desde entonces,
Cada nuevo inquilino recibía la misma advertencia. Una advertencia que, lejos de alejar a los curiosos, sembraba en ellos la semilla de la duda. Y fue así como, con cada alma atrapada en la habitación, el anciano sentía que su carga se aligeraba, pero su cuerpo se volvería más retorcido y sus manos más temblorosas, marcadas por el tiempo y la culpa. Alejandro, sin saber la maldición que acechaba detrás de la puerta, comenzó a escuchar ruidos extraños. Al principio eran crujidos suaves en la madera vieja, el sonido de las vigas cediendo, o eso pensaba. Pero cada noche los ruidos se intensificaban. Empezó a despertar a las 3 de la mañana, con un peso inexplicable en el pecho, una sensación de que alguien observaba desde el final del pasillo. Los rasguños comenzaron a escucharse de noche, como si uñas largas y afiladas arañaran la madera desde el otro lado. Intentaba convencerse de que era un roedor o algún animal, pero cada vez que se acercaba a la puerta, el sonido se detenía, solo para regresar con más fuerza al día siguiente. El anciano observaba a Alejandro con una mirada inquietante, sabiendo que cada noche de insomnio era una victoria para él. La duda comenzó a consumir a Alejandro y la advertencia del Señor resonaba en su mente una y otra vez. Una noche, incapaz de soportarlo más, tomó una linterna y un martillo. Decidió abrir la puerta. Sentía el sudor frío correr por su espalda, mientras el aire se volvía cada vez más denso. Golpeó el candado hasta que el metal oxidado se rompió. La puerta se abrió, con un chirrido escalofriante, revelando una oscuridad que no era natural. La linterna apenas iluminaba unos pocos metros, como si la luz fuera absorbida por la densa negrura. En el centro de la habitación vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura humanoide retorcida, con miembros desproporcionados y ojos vacíos que parecían devorarlo con una furia contenida. Alrededor de la figura, sombras fantasmales que se movían con rapidez, como si fueran parásitos devorando su propia carne, reformándose una y otra vez. Alejandro quedó helado y petrificado. Sintió que el aire se volvía espeso y cada respiración era un esfuerzo agónico. Un olor nauseabundo llenó sus pulmones, el hedor a muerte y descomposición que le provocó arcadas. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se movió hacia él y Alejandro sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si cayera en un abismo sin fin, rodeado de sombras que susurraban en lenguas antiguas, voces que le hablaban de sufrimiento eterno. Intentó gritar, pero su voz fue absorbida por la oscuridad. Fuera de la habitación, el anciano escuchaba los gritos sofocados de Alejandro. Con una sonrisa perversa en su rostro, sabía que cada grito era una ofrenda, una promesa que reducía cada vez más su propio tormento. Cerró los ojos y suspiró, satisfecho, mientras la puerta volvía a sellarse con un nuevo candado. Había logrado entregar otra alma, y su carga se aligeraba una vez más. Y así, en el oscuro corazón de Oaxaca, las puertas selladas y las paredes antiguas susurraban secretos de desesperación y muerte. ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en tu casa? ¿Algo que te observa en silencio desde la oscuridad? Cuéntame si alguna vez viviste algo inexplicable. Si te gustó, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Aquí seguiremos compartiendo los relatos más aterradores, algunos enviados directamente por nuestros oyentes.